Gran parte del código primario de Instagram y de sus raíces están basadas en Python como lenguaje. Pinterest, que creo que es una plataforma que también hemos manejado muchas personas. La NASA lo utiliza bastante en algunos de sus aplicativos y se usa mucho en todo el tema de Machine Learning. Muy buenas tardes, mi nombre es Yesid Gómez. Actualmente soy Senior Developer para Mercado Libre. Llevo un poco más de 14 años desarrollando, bueno, 13 años desarrollando en diferentes lenguajes. Actualmente me desempeño como backend, apasionado por este mundo del desarrollo. Muy agradecido en primer lugar con Coder por darme esta oportunidad de poder contar un poquito de mi experiencia con ustedes. Igualmente con ustedes por haber sacado un espacio en su tiempo para charlar acá conmigo. Y nada, esperando que sea muy productivo esta charla. La idea inicial de este webinar va a ser poder contarles un poco de cómo empezar en todo este mundo de los backends. Últimamente, aunque últimamente se ha puesto muy popular el tema full stack, pero todavía muchas empresas apuestan al frontend y al backend de manera independiente. La idea es hacerlo, yo lo voy a hacer a través de un lenguaje que aprendí este año y al cual le cogí mucho cariño, aunque llevo un par de meses sin trabajarlo, pero me pareció de los diferentes lenguajes que manejé uno de los más sencillos para poder arrancar. Igual les quería comentar, igual en este mundo del desarrollo, lo más importante está en el tema de la adaptabilidad y cómo ustedes puedan ir evolucionando en los diferentes retos y lenguajes que se encuentren. Pero digamos que hoy principalmente va a estar enfocado a Python, cómo arrancar con Python y cómo arrancar como un backend developer en este mundo ahorita que los desarrolladores han empezado a ser más demandados de lo normal. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Bueno, voy a contarles primero que todo antes de arrancar qué es Python, así muy brevemente. Es un lenguaje de programación que es open source, es de código abierto, de tipado dinámico. ¿Qué significa tipado dinámico? Ahorita que hagamos unos ejercicios les voy a explicar un poco el tema del tipado, qué lo caracteriza y qué lo hace para mí tan popular, el tema de que se trabaje tan rápido, de manera tan flexible y también diría que de una manera muy confiable. Es un sistema que bien desarrollado es muy seguro, es bastante escalable y es muy fácil de aprender y de escribir, que a veces lo que se nos complica cuando estamos arrancando en el mundo del código es escribirlo, entender su sintaxis y demás, y digamos que Python en ese aspecto es de los más sencillos que me ha parecido los que he podido trabajar. Entonces, me parece uno de los buenos lenguajes para poder arrancar en todo este tema del backend. ¿Cuál va a ser el objetivo del webinar? Bueno, vamos a ver un poquito de teoría, que va a ser muy poca, como ver características principales, cómo fue gestado en este lenguaje y proyectos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria y muy probablemente ni siquiera sabemos que Python está detrás de eso. Después vamos a hacer algunos ejercicios en terminal para manejar todo el tema de tipos de datos, operadores, condicionales y bucles. Igualmente Python es muy grande y muy amplio, entonces digamos que acá vamos a abordar una primera parte y de pronto más adelante podemos hacer algo mucho más avanzado. Como les comentaba, Python es un lenguaje de programación muy es open source, de código abierto, que se caracteriza por su simplicidad, versatilidad y rapidez de desarrollo. Este fue creado en 1989, finales del 89, por Guido van Roos, es un holandés. Él, curiosamente, su nombre Python viene de un programa, había un grupo de comediantes británicos, si no estoy mal, no recuerdo bien, que tenían un programa que se llamaba El Circo Volador de Monty Python, del cual era fanático Guido, y de ahí salió el nombre Python, de su lenguaje, básicamente por la admiración que tiene hacia ellos. Digamos que él estaba buscando, hay un lenguaje que se llama el lenguaje de programación ABC, que básicamente lo que nos dice es que es como una manera sencilla de interactuar. Él lo hacía con un sistema operativo Amoeba, pero quería generar su propio sistema o lenguaje para trabajar en esto, para hacer la interacción,
y de ahí surgió Python. Literalmente fue un encerrón de él de un par de meses y de ahí surgió Python. Hasta hace muy poco él estaba al frente de todo el tema de todos los releases nuevos y características nuevas que salieran, poder él aprobarlas y demás, pero hace un par de años se desvinculó del tema, pero igual sigue siendo el mayor referente en todo el tema de Python. Las características principales que yo destaco, lo mismo les decía, simplificado y rápido, elegante y flexible, ordenado y limpio, es portable. ¿Qué significa portable? Que como es un lenguaje de interpretación, mientras yo tenga el intérprete instalado, él va a correr donde yo lo necesite. Y algo muy importante que tiene este lenguaje es su comunidad. Creo que es de las comunidades más grandes que he visto. ¿Qué significa comunidad? Que siempre vas a encontrar foros, sitios web especializados, donde te van a poder orientar y guiar cuando uno está trabajando con este lenguaje para resolver dudas y obviamente también uno a medida que va aprendiendo poder aportar al respecto. Entonces su comunidad me parece uno de los grandes plus que tiene Python como lenguaje. Proyectos destacados, como les comentaba, digamos que son muchos, son bastantes. Quise destacar un para acá. Por ejemplo, Instagram. Obviamente Instagram no es 100% Python, pero gran parte del código primario de Instagram y de sus raíces están basadas en Python como lenguaje. Ellos decían, y era como una frase de sus ingenieros, que Python era un lenguaje muy amigable que les permitía enfocarse en la experiencia del usuario. Entonces, por eso lo utilizaban bastante. En Pinterest, que creo que es una plataforma que también hemos manejado muchas personas. Todo el tema del motor de la plataforma web está totalmente construido en Python. Además, que utiliza uno de los frameworks más populares de Python que se llama Django. Entonces, casi todo el tema de Pinterest está manejado sobre ese framework. Dropbox, que es este azulito, que no sé si de pronto lo han llegado a utilizar. Eso es como un OneDrive o un Drive de Google, por así decirlo, para almacenar información. Ahorita que se ha vuelto tan famoso el tema de mantener información en la nube. Entonces, Dropbox también, casi el 100% de su código está escrito en Python. Aunque una parte de la aplicación, de la que conocemos mobile, fue migrada recientemente a otro lenguaje que ha estado en los últimos años pegando muy fuerte, que se llama Go, o Golang, como lo conozcan. No solo sirve para aplicaciones y sitios web, no sé si lo conocían de pronto los gamers, pero Badfile también tiene parte de su desarrollo, sobre todo en el tema del motor del juego y algunas animaciones, el Badfile 2 en Python. Entonces, digamos que no está enfocado solo a voy a hacer sitios web o aplicaciones, tiene otro tipo de funcionalidades. Algo muy interesante, por ejemplo, en el tema de la NASA lo utiliza bastante en algunos de sus aplicativos. Y se usa mucho, pues aparte de lo de la NASA y en la mayoría de empresas que ahorita están manejando Python, en todo el tema de Machine Learning, que el Machine Learning básicamente es para mejorar la precisión de los modelos predictivos y poder automatizar procesos. Todo el tema de lo que sobre todo en tema de publicidad, cuando nos llegan todos esos ads y publicidades cuando vamos a una página cualquiera que sea un Amazon, un Mercado Libre, algo así, todo esto por debajo tiene un tema de Machine Learning que lo que hace es a través de las acciones que nosotros vamos realizando, ellos por debajo nos van, por así decirlo, mapeando y con eso saben a qué personas o qué público específico tengo que llegar con cierto producto. Entonces, digamos que Python ha sido muy fuerte en todo este tema del Machine Learning y lo están utilizando bastante para ello. Igualmente, esto también se sabe que lo utiliza Google muchas veces, Facebook y demás, pero digamos que quise destacar algunos por ahí. Igual hay infinidad de sitios en la red que utilizan Python por detrás. Bueno, ya vamos un poquito más hacia la práctica. Entonces, digamos, hay diferentes tipos de datos que maneja Python. Intenté sacar los más destacados. Están los numéricos, que son los enteros y los float, string, que son cadenas de texto normales, los booleanos, que conocemos como el true o el false, y ellos manejan unas colecciones de datos que se conocen como listas, tuplas y diccionarios. Si alguien ha trabajado de pronto otro tipo de lenguajes, esto es más o menos asociado a lo que conocíamos allá como arreglos y matrices. Digamos, ellos lo manejan a nivel de listas, tuplas y diccionarios.
Entonces, digamos acá, voy a hacer acá una pequeña división de la pantalla para que podamos ir haciendo unos ejercicios y poder ir conociendo un poco más del lenguaje. Entonces, Rocío, ¿tú me podrías confirmar cómo se ve la consola ahí o de pronto la hago más grandecita, la ventanita negra? Sí, se ven las dos ventanas, digamos. La que Ah, dice ok. tipos de datos y la de al lado, la que tiene como un código, digamos. Vale, perfecto. Entonces, lo primero es, en la página oficial de Python, Python.org, nosotros podemos encontrar todas las opciones para cómo descargar Python en nuestro equipo. Si de pronto no queremos descargar Python en nuestro equipo, literalmente uno en Google tipeando Python online nos da opciones de editores de código donde podemos hacer pruebas muy pequeñas. Digamos que yo aquí lo tengo implementado en mi equipo para poder hacer como un par de ejercicios muy puntuales. Entonces, Python actualmente ya va en la versión 3, es la que se está trabajando actualmente. Entonces, digamos que lo que voy a procurar hacer es irles mostrando en la diapositiva algunos temas más teóricos y después los pasamos a la consola para poder ir mostrándolo en la práctica cómo funciona. Va a ser como la idea para que no sea tanto de hablar, sino poder ir haciendo ejercicios dinámicos. Entonces, lo primero son los tipos de datos y lo que les comentaba al inicio. Python es de lenguaje tipado, un tipado dinámico. ¿Qué significa dinámico? Normalmente hay unos lenguajes que si yo defino que mi variable inicialmente va a ser un entero o un string o lo que yo defina que va a ser mi tipo de dato, si yo más adelante necesito cambiarlo por X o Y motivo, él me va a decir no, cuando es tipado fuerte. Sencillamente él me dice no porque usted definió que esto iba a ser un entero y sencillamente yo solo acepto enteros. Si definió que era un string, yo solo voy a definir strings. La ventaja que de pronto tiene Python, aunque bueno, también en temas de seguridad tiene ciertas ventajas, pero es que yo puedo declarar una variable y literalmente hacer lo que quiera con ella. Obviamente lo ideal es no hacerlo, pero si se llega a presentar la necesidad, el tipado dinámico nos da esa flexibilidad. Entonces, digamos, por ejemplo, acá un tipo numérico es un número muy normal. Digamos, por acá vamos a declarar una variable que es igual a un número X. Hay un método en Python que se llama type, con el que yo puedo decir qué tipo él me retorna qué tipo de dato es ese valor que yo estoy registrando. Entonces yo le digo que número que es igual a 2, él me dice, eso es un entero. Si digo que ya número no va a ser igual a 2, sino va a ser igual a 2.5, lo hacemos como un decimal, entonces ya él me va a decir que cuando de type igual a número, para él eso es un float. Entonces esa es la diferencia entre los numéricos. El entero es literalmente un número entero, el float ya con las fracciones decimales. Los string, entonces vamos a declarar acá una variable que puede llamarse cadena, podemos llamarla como queramos. Y esta va a ser el famoso en todos los lenguajes de programación, hola mundo. Cuando yo imprimo cadena, aquí está el valor que yo di, entonces digamos acá cadena, ahí está, hola mundo, y sencillamente si yo le digo, oiga, quiero saber este cadena, ¿qué tipo es? Y me va a decir, eso es un string, o aquí el abreviado str. Quiero un tipo booleano que normalmente se utilizan mucho para las condicionales, si es verdadero o falso. Entonces, digamos, acá puedo decirle que tengo una variable que se llama condición, que es igual a true. Algo importante en la sintaxis, eso va a ser flexible dependiendo del lenguaje que trabajen. En Python, normalmente el true debe venir en mayúscula con la primera letra o el false. Entonces, eso es importante. Si yo coloco este true con T minúscula, él me va a decir, no lo reconozco, no está definido. Entonces, sencillamente lo coloco en mayúscula para que él lo tome. Si yo imprimo la variable condición, él me va a decir que pues, es igual a un true. Y si le hago un type para saber de qué tipo es esa variable condición, él me va a decir que es un bool, que es un booleano. Listo. Están las colecciones de datos, que era lo que les comentaba, las listas, tuplas y diccionarios. Digamos, vamos a crear una lista. Se llame, no sé, puede ser esta una lista que se llame frutas. Vamos a hacer una lista de frutas.
manzana, ser pera. Si yo imprimo frutas, ahí me trae mi lista. Y lo mismo si hago un type para saber de qué tipo es. Type frutas. Ah, bueno, ahí me hice un set o un list. Quería antes de continuar, ¿tienen alguna duda o continuamos antes de seguir? No, espera, estoy revisando acá en el slide. No me carga el slide. Bien, si no hay dudas, continuamos, no hay problema, pero recuerden que las pueden dejar en Slido. Listo, entonces continuemos. Entonces, estábamos en las colecciones de datos. Algo importante es cuál es la diferencia entre una lista, una tupla y un diccionario. Normalmente la lista es una colección ordenada y que yo puedo modificar a discreción. La tupla es una lista, es igual, por así decirlo, que la lista es una colección, pero no la puedo cambiar. Si yo la defino inicialmente, entonces digamos, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio acá con las mismas frutas. Si yo la declaro inicialmente con ciertos valores, después no voy a poder cambiarla. Él me va a decir que no puede. Entonces, digamos, acá vamos a generar frutas con peras y manzanas. Si yo imprimo frutas, acá él me trae peras y manzanas. Y si yo le digo ahora qué tipo es, me dice que es una tupla. Pero si yo quiero agregarle un elemento, se llame, no sé, naranjas. Él me dice que una tupla no le puedo agregar esos elementos. Entonces es algo importante. Si fuera una lista, sí podría hacerlo. Y la diferencia con diccionarios es que los diccionarios vienen de una manera indexada. ¿Qué es indexada? Que yo tengo una llave sobre la cual puedo buscarla, modificarla o sencillamente seleccionarla. Entonces, por ejemplo, acá hagamos un ejemplo de diccionarios. Entonces, digamos, vamos a crear un diccionario acá que se llame, no sé, carros, porque ya muchas frutas. Carros, entonces voy a colocarle la marca es BMW, y la placa es impar. Color verde. Hago un print de esos carros. Aquí me trae la información. Si le digo que me diga qué tipo de dato es, qué tipo de objeto es carros, él me dice es un diccionario. Si yo quiero acceder a uno de los, ¿cómo se dijera? A uno de los ítems de carros, entonces sencillamente a una de las propiedades, carros, y le digo qué propiedad quiero acceder. En este caso quiero acceder a la marca. Bueno, le vamos acá un print.
Entonces él me dice, la marca de carros es BMW y puedo acceder a cualquiera de las propiedades. Eso es a lo que hace referencia el index en una lista. En la diferencia, por ejemplo, en las listas o las tuplas no tengo ese index. Para poder acceder dentro de a un valor de esa lista o de esa tupla, tengo que hacerlo a través del ID de la lista. Entonces, digamos, usemos, aquí creo que tengo la tupla frutas todavía. Entonces, hagamos acá un type. Frutas. Sí, sigue siendo una tupla. Hagamos un print para ver qué me trae. Y quiero acceder a frutas en posición 0. Entonces, algo importante, si yo quiero acceder por posición a una lista, una tupla o un diccionario, es siempre empieza a contar de 0. La primera posición es 0. Si en este caso, por ejemplo, yo en frutas tengo 2 elementos, peras y manzanas, significa que frutas solo tiene los índices 0 y 1. Si yo intento traer frutas en la posición, voy a traerla en la posición 1, él me dice es manzanas. Si intento hacerlo fuera de su posición, ejemplo 2, pero él solo tiene 2 campos, él me va a decir, lo siento, pero no está fuera del rango. Efectivamente, porque fruta solo me tiene 2 elementos. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Pasa mucho que uno se equivoca porque dice, pero yo necesito el primer registro y para mí el primer registro es el 1. Pero en tema de programación, y creo que pasa en todos los lenguajes, porque en todos me ha sucedido igual, la primera posición siempre es 0. Entonces, a partir de 0, él empieza a correr. Voy a revisar acá si ya tenemos, no, todavía no tenemos dudas. Voy a pasar entonces acá al siguiente tema. Listo. Entonces, aquí después de los tipos de datos están los operadores. Hay diferentes tipos de operadores. Están los operadores lógicos, matemáticos, de comparación y de identidad. Digamos que vamos a verlos todos y hacer como un ejercicio puntual con todos los tipos de datos. Entonces, vamos a arrancar con los más básicos, por así decirlo, que son los operadores matemáticos. Son los que conocemos de todo lado: suma, resta, multiplicaciones, divisiones, etc. Entonces, algo importante cuando vamos a hacer operadores. Entonces, no sé, vamos a declarar una variable que va a ser número 1, va a ser igual a 5, y número 2 va a ser igual a 10, por así decirlo. Entonces, digamos, vamos a hacer el ejercicio de una suma. Quiero que me retorne la suma de número 1 más número 2. 15. Y funciona exactamente igual para el resto de las operaciones. Entonces, ya no quiero que sea una suma, sino quiero que sea una resta. Ya no quiero que sea una resta, sino una multiplicación. Y ya no quiero que sea una multiplicación, sino quiero que sea una división. Entonces, tengo todas las operaciones matemáticas sin ningún inconveniente. ¿Qué puede llegar a pasar? Y es algo muy importante en los tipos de datos. Cuando yo declaro un número, debo declararlo sin comillas. Cuando declaro un string, debe tener comillas. ¿Qué puede llegar a pasar si le digo número 1, que era igual a 5? Ahora le digo que es igual a 5, pero entre comillas. Eso inmediatamente me convierte el tipo de dato. Ya no es un entero, ahora va a ser un string. Entonces, le digo número 1 ahora es igual a 5. Si yo intento hacer otra vez la suma, él me va a decir, ojo, porque usted está intentando sumar una cadena con un entero. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Si yo para hacer esas operaciones matemáticas deben ser de tipo numérico, sea un entero o un float, porque de hecho yo puedo decirle aquí a número 1 que puede hacer 5,5 y él me va a seguir haciendo la operación. ¿Por qué? Porque son de tipo numérico. Si yo lo paso a un tipo string, voy a tener inconvenientes con eso. Entonces es algo muy importante, porque a veces uno ve el número y dice, ah, ya asumí, pero si está entre comillas, ese dato no es un tipo numérico, sino va a ser un string y les va a generar el error que vimos ahí, que él no puede sumar una cadena con un entero. Listo, algo importante en ese aspecto, que eran los operadores matemáticos. Hay otros que son los operadores de comparación.
que valga la redundancia son para poder comparar valores y variables, y él lo que hace es retornar un true o un false, un true si la condición se cumple o un false si la condición no se cumple. Digamos que aquí intenté en la presentación dejar como los más habituales. El primero es que todo sea el igual, es que sea la variable A sea igual a la B. Literalmente tiene que ser igual. El diferente o este signo de admiración con el igual es diferente de. Este sí, digamos que se entienden, mayor que, menor que, mayor igual que y menor igual que. Entonces, digamos, podemos utilizar los mismos números que venimos trabajando acá. Podemos decirle si número 1 es igual a número 2. Él me va a decir es falso porque número 1 es igual a 5.5 y número 2 es igual a 10. Algo importante acá. Si yo hago número 1 igual, pero lo dejo con un solo igual a número 2, aquí le estoy diciendo no compare, sino que le estoy diciendo número 1 ahora va a ser igual al valor que tiene número 2. ¿Y eso qué me va a retornar? Entonces, digamos, acá hagamos el ejercicio primero de imprimamos número 1, que nos da un 5.5, imprimamos número 2, que nos dice que es igual a 10, y si yo hago que número 1 sea igual a número 2, deberían quedar los dos como 10. Entonces, si imprimo número 1, me va a decir que es igual a 10, imprimo número 2, me dice que es igual a 10, porque no hice una comparación, hice una asignación, le dije ahora número 1 va a ser igual a número. Entonces, eso siempre tenerlo muy en cuenta, cuando yo voy a comparar es con doble igual. Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, digamos, acá vamos a darle a número 1 otro valor para poder hacer la comparación. Entonces, digamos que otra vez número 1 va a ser igual a 5. Entonces, ya hicimos la primera comparación. Si número 1 es igual al número 2, él me dice no, eso es falso. ¿Por qué? Porque el 1 es 5, el otro es 10. Pero si yo le digo, entonces quiero saber si el número 1 es diferente del número 2. Entonces, cuando yo le doy diferente número 2, él me dice sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque el número 1 es 5, el número 2 es 10. Son diferentes, no son el mismo número. Ahora quiero saber si el número 1 es mayor que el número 2, que en este caso debería ser falso porque el número 1 es 5 y el número 2 es 10, debería ser mayor. Entonces me dice, efectivamente es falso. Si por el contrario le digo, no, quiero saber si es menor. Y me dice, sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque el 5 va a ser menor que 10. El mayor igual y el menor igual se comportan de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa y qué es la diferencia? Que incluye el número que estoy comparando. Voy a poner un ejemplo. Entonces, digamos acá, voy a decirle a número 2 que va a ser igual a 5 también. Tengo los dos números exactamente iguales. Entonces, si yo le digo, oiga, quiero saber si número 1 es mayor que número 2, él me va a decir, no, son el mismo. Pero si yo le digo, quiero saber si es mayor o igual al número 2, él lo que hace es incluirlo dentro de la condición. Es como si yo le estuviera diciendo, 5 es mayor que 5. No, no va a ser mayor que 5, pero 5 puede ser mayor e igual que 5. Ahí sí le estoy dando como una condición adicional. Le está diciendo como arranque desde el 5 a validar. Si le quito ese igual, sencillamente él va a tomar los números mayores de 5 hacia allá. Es como el ejercicio. Y funciona exactamente el menor igual. Si yo le digo acá lo mismo, si le digo que solo si es menor, me va a decir, no, no es menor, son el mismo número. Pero si pues le pregunto, ¿es menor o igual? Me va a decir, efectivamente, en este caso es igual. Así se trabajan los operadores de condición. Estos se utilizan mucho, digamos que lo vamos a revisar más adelante, cuando estoy haciendo condicionales con una función llamada if, con un método llamado if, que es el que me determina para poder hacer condiciones cuando yo necesito aplicar, valga la redundancia, cierta condición o cierta regla en la lógica que esté desarrollando. Después de esto vienen los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos permiten combinar
varias de estas condicionales de comparación. Entonces, yo, por ejemplo, quiero, y de número 3, que me debe traer los 3 valores. Bueno, algo importante, en el print yo puedo concatenar diferentes variables para hacerlo todo en una sola impresión. En este caso, solo con la coma, y voy asignando cada una de las variables. No tiene ningún inconveniente. Entonces, digamos, acá yo puedo decirle número 1 es igual a número 2 and, en este caso que es y en español, valga la redundancia, número 1 sea menor que el número 3. Entonces aquí lo que estoy diciendo es número 1 es igual a número 2 y número 1 es menor que número 3. En este caso, como estoy agregando dos condicionales, y esto es más un tema como de lógica matemática, que es que verdadero, falso, da verdadero, todo ese tipo de ejercicios, acá funciona exactamente igual. Cuando yo coloco el AND, estoy condicionando a que las dos condiciones tienen que ser verdaderas para yo retornar un true. Entonces tiene que ser número 1 igual a número 2, aquí me comí un 2, y también número 1 debe ser menor de número 3. Esto debería retornarme false porque número 1 no es igual a número 2. Entonces me va a decir, no, es falso, porque solo estoy cumpliendo una condición. Ya es muy diferente si hago esta misma condición, pero en vez de un AND, le coloco un OR. Esto lo que está haciendo es ser, por así decirlo, excluyente, y me va a decir, aquí voy a retornar true o verdadero si una condición o la otra se cumplen. Ahí él me dice es como si si la primera o la segunda condición se cumplen, lo dejo pasar, básicamente por así decirlo. Si no, sencillamente va a seguir retornándole false. En este caso sí me debería dar true, porque aunque número 1 no es igual que número 2, sí es menor que número 3. Entonces vamos a darle acá enter y él me dice efectivamente true. Entonces, digamos que así él va manejando los operadores lógicos. Yo puedo concatenar n cantidad de condiciones. Por ejemplo, acá para el AND que estábamos usando, digo que si este es menor que número 2, AND número 2 es menor que número 3. Digamos, en este caso, las dos condiciones del AND se cumplen porque número 1 es menor efectivamente que el número 2 y el número 2 efectivamente que el número 3. Él me dice true. Y digamos que ahí voy combinando los operadores que vimos de comparación, el mayor que, el menor que, el igual, con operadores lógicos para yo poder ir concatenando diferentes condiciones. Esto es con el fin de no estar generando muchas condiciones, poder generar un grupo de condiciones que necesitemos cumplir en una sola línea y no estar generando tantas, por así decirlo. Voy a revisar acá el slide, si hay de pronto dudas. No. Y el último el último operador que les voy a mostrar acá es el de identidad. Literalmente es un is o un is not. Esto básicamente se usa para todo el tema de comparación de, por así decirlo, de objetos. Básicamente me dice es como, quiero validar si el objeto que estoy comparando es realmente el objeto que necesito, por así decirlo. Entonces digamos que vamos a plantearlo acá en el código que queda mucho mejor explicado. Entonces vamos a generar acá el objeto, vamos a generar, puede ser ya hicimos carros, frutas, televisores. Y televisores va a ser una tupla de LG, que se me ocurre más, Samsung, marca palito. Televisores, ahí están los valores y ahora yo le voy a decir, oiga, televisores. Bueno, generemos otro objeto que se llame stock, tienda, por así decirlo. En
esta voy a guardar cuál es el stock de televisores que yo tengo en mi tienda. Digamos que solo tengo LG. Si yo le digo, quiero saber si estos televisores es el mismo objeto que yo tengo en stock tienda. Entonces le digo televisores is, la otra variable stock tienda. Él me va a decir no. ¿Por qué? Porque el uno tiene literalmente 3 valores, el otro tiene 2. Si yo le digo como, venga, stock tienda entonces no es igual a Samsung, sino a Palito. Si yo imprimo estos dos objetos, entonces vamos a imprimir stock tienda. Veo que los dos son iguales y hago la misma condición, televisores is el mismo objeto que yo tengo en stock tienda. Oh, por Dios. Ahora sí le coloco list. Surgió una duda por acá. Porque es el mismo objeto. Si yo imprimo stock, vamos a revisar stock tienda, es igual a estos valores, televisores. Entonces, si vemos, los dos objetos son exactamente iguales. Entonces, cuando yo los paso a la comparación, no sé por qué ahorita no me estaba dando el resultado que esperaba. Suele suceder cuando se programa en vivo. Aquí. Stock tienda. Me va a decir true. Y el is not literalmente es negar la condición, que en este caso es decirle televisores no es igual a stock tienda. Aquí me diría que false porque son exactamente iguales. Si yo stock tienda lo modifico y ahora le digo no, stock tienda ahora solo va a ser LG y hago la misma comparación, me va a decir no son iguales, pero si hago la negación de que quiero validar si efectivamente no son iguales, y me va a decir que es verdadero. Digamos que esos son operadores. Hay otro tipo de operadores, pero digamos que estos son los principales. Después de pasar por las variables, los operadores, uno ya llega al tema, y los tipos de datos, entra ya al tema de las condicionales, que era lo que les comentaba. La condicional se parece un poco a lo que vimos en comparación e identidad, pero todo esto va agrupado en un if, que es literalmente es plantear una condición, y un else, que es si no se cumple esa condición, ¿qué hago? Entonces digamos que aquí vamos a hacer un ejercicio rápido puede ser con los mismos números que teníamos declarados arriba. Entonces digamos, para recordar los valores que teníamos asociados, que son 5, 10 y 20. Entonces voy a decirle, quiero if número 1 es igual a número 2. Normalmente en la sintaxis de Python hay algunos lenguajes que utilizan llaves para abrir y cerrar una condición. Entonces, digamos, por acá voy a rayarme acá mismo en mi presentación. Ejemplo, hago un if. Aquí va la condición X. Y utilizo este tipo de llaves para hacer una condición, y dentro de la llave genero el código o la acción que debo ejecutar si la condición se cumple. Y agrego un else. Si la condición no se cumple, haga X, otra cosa. En Python, él no utiliza estas llaves.
Él cada vez que necesita cerrar un ciclo lo hace a través de los dos puntos al final de la instrucción. Entonces coloco el if, mi condición, y lo cierro con dos puntos. En la consola, si lo ven, me salen tres punticos en la parte final. Voy a achicarla un poquito la consola para centrarla un poquito más. Entonces, digamos que él aquí me agrega unos tres puntos. ¿Y yo qué tengo que hacer para que él sepa que esa es la tarea que tiene que ejecutar si la condición se cumple? Un tab. Literalmente es una tabulación. Entonces, no utiliza estos corchetes, sino utiliza una tabulación. A veces, y mucha gente le puede llegar a pasar, se complica, es que no lo tabulé o se me olvidó, pero digamos que todos los CIDES o programas que uno utiliza ahorita para desarrollo ya tienen diferentes cantidades de herramientas que nos ayudan a hacer la tabulación solos. Literalmente cuando él ya, dependiendo del lenguaje, él detecta que yo aquí abrí esta función, esta condición, él sencillamente ya la siguiente línea, él ya la tabula y yo se lo tengo que escribir. Digamos que antes era más difícil cuando uno solo programaba en el famoso bloc de notas o en herramientas que no tenían esta capacidad, pero ahorita todos los IDEs de desarrollo, la mayoría tienen este tipo de herramientas para hacer esto mucho más sencillo. Entonces digamos que regresando al ejemplo, aquí le voy a decir, bueno, if número 1, si es igual al número 2, entonces vamos a imprimir los números son iguales. Si esa condición no se cumple, hago un else, vuelvo y hago el tab y le digo qué es lo que quiero que haga si esa condición no se cumple. Entonces acá voy a decirle que haga otro print donde diga los números son diferentes. Entonces ahí ya cuando lo ejecuto, él me dice efectivamente los números son diferentes. Entonces digamos que así, al igual que con las condicionales que teníamos, con las de comparación que teníamos originalmente, podemos hacer ifs anidados. Entonces acá puedo decirle and el número 2 sea menor que el número 3. Digamos acá podemos colocarle un, si quieren, un OR como para hacerla positiva. ¿Cuál es la diferencia con los de comparación? Que en el if yo puedo ejecutar una acción o un bloque de acciones en este espacio. Aquí yo puedo generar lo que necesito que se ejecute para poder, cuando se cumpla la condición, básicamente. En el otro sencillamente me retorna un true o un false, que yo lo puedo asignar a una variable para más adelante utilizarlo en X o Y función, pero digamos que lo que más utiliza uno es el if para yo poder dentro, si se cumple la condición, dentro de ese bloque poder agregar las instrucciones que necesito. Digamos acá como print. Si se cumple la condición. Si no, listo. Y cuando lo ejecuto, me dice si se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque agregué un OR. Entonces él me dice que va a ingresar a esta línea de código si esta se cumple o se cumple esta. Entonces sé que esta no se va a cumplir porque el número 1 no es igual que el número 2, pero sí es menor que el número 3. Entonces ahí ya se va a cumplir la condición. Por acá me llegó una pregunta. Ok, tengo una pregunta acá. ¿De qué sirve usar los operadores? Me refiero a algo más tangible. Puede que más adelante un poco es que no entiendo a qué se quiere llegar con eso. El tema de los operadores, bueno, digamos que ya la tengo ahí en pausa, terminamos y la respondemos, pero digamos que en este tipo de condiciones, sobre todo acá en los if, voy a explicarle más adelante por qué los vamos a necesitar tanto y va a ser, de hecho, por así decirlo, va a ser nuestro día a día porque todo va muy fijado a eso. Entonces, digamos, volviendo a retomar un poco para no perderme,
De esta manera funciona el if. Entonces, sencillamente es un if que yo pueda tener con una condición o un grupo de condiciones. Si las condiciones se cumplen, hago cierta cantidad de ejercicios o lo que necesite hacer dentro de la condición. Si no se cumplen, sencillamente hago otra cosa que necesite hacer. Digamos que aquí esto se va a utilizar un montón cuando estén desarrollando los if. Son, yo creo que algo imprescindible, y lo bueno o lo chévere de todo este tema es que esos if son iguales en cualquier lenguaje. Lo que les dije cambia de pronto un poco la sintaxis, que puede utilizar una llave o un corchete o lo que necesite para iniciarla, pero la lógica sigue siendo la misma. If, mi condición; else, si no se cumple la condición. Además de los if, hay otro que se utiliza mucho, que son los bucles, que son los famosos for y while. Entonces, el for normalmente es para poder iterar sobre una secuencia de elementos. Pongo un ejercicio, podemos utilizar este mismo, vamos, digamos, a hacer acá un for. Yo le asigno un valor que se llame valor, y hay una función que voy a utilizar acá, que nos puede después llegar a funcionar, que se llama range en Python, que lo que hace es, yo le defino el número máximo al que debe llegar y él empieza a iterar sobre ese range, sobre ese rango. Entonces, digamos, si yo le digo 10, él me va a hacer un recorrido desde el 0 hasta el 10, básicamente. Entonces, por ejemplo, acabo de decirle que voy a hacer un for de valor, quiero que me imprima. Entonces, voy a explicar un poco acá cómo funciona el for. Tengo un for, valor es la variable donde yo voy a guardar cada una de las interacciones. Esto puede ser una lista, puede ser una tupla, puede ser un arreglo, lo que ustedes tengan. Sencillamente yo le digo, haga un recorrido, vaya guardándome los valores en esta variable, y esto es lo que voy a recorrer. En este caso coloqué un range, pero por ejemplo ahorita vamos a hacer un ejercicio con una lista o lo que necesitemos recorrer. A medida que lo vaya recorriendo, imprímame el valor. Entonces, digamos, si yo lo ejecuto, el va y me imprime los 10 valores. Lo que les comentaba, aquí siempre se arranca desde el 0. Entonces, aquí me dice, listo, usted me dijo que imprimiera, que recorriera el rango de 10 números y fuera imprimiendo uno a uno. Entonces, en este caso empezó 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta que llegó al 9. ¿Qué también hace el range? Por ejemplo, yo puedo decirle acá como, venga, yo quiero agregarle una... bueno, podemos hacer acá lo que les comentaba, de que podemos hacer una lista que se llame lista. Hacemos una lista con los números 1, 2 y 3. Esto es una lista. Y vamos a recorrer esa lista si necesitamos traer los valores. Voy a asignarle la misma valor y quiero que recorra la lista. Y a medida que vaya recorriendo la lista, algo muy importante, nunca olviden el tab, sobre todo si se hace desde consola, quiero que me vaya imprimiendo el valor que va retornando esa lista. Entonces, sencillamente él me dijo, bueno, voy a recorrer, voy guardando las variables aquí en valor y de recorriendo esa lista. Entonces, sencillamente él me dice como, voy a recorrer, el primer valor es 1, voy a imprimo 1. El siguiente valor es 2, voy a imprimo 2. El siguiente valor es 3, voy a imprimo 3. Dentro del for, yo puedo interrumpir ese bucle en cualquier punto o en caso de que lo necesite. Entonces, digamos, yo quiero, voy a hacer lista un poco más grande. Voy a ponerle acá hasta 6, por ejemplo. Y quiero decirle, voy a hacer un for de valor. Y le voy a decir, le voy a agregar una condicional dentro del for. Entonces, quiero que solo se imprima cuando el valor o el número que esté recorriendo sea menor que 5. Entonces él debería retornarme. Voy a decirle que cuando pase eso, haga el print de valor. Y si no se cumple, haga un break, se llama. ¿Ok?
que literalmente es para interrumpir. Ok. Aquí hay algo importante que hice mal. Y es que hago el for. Voy a recorrer mi lista de 6 elementos. Él llega y me dice acá, oiga, el primer valor que es 1 es menor que 5, sí. Entonces entro al if e imprimo el valor. Pero el break yo lo dejé definido para todo el for. Entonces sencillamente él va brincando línea por línea. Pasó a la línea donde validó, pasó a la línea donde imprimió y el break me dijo, usted me dijo que interrumpa acá. Entonces aquí lo que tengo que hacer es decirle, haga el for, haga el if, haga el print y el break solo hágalo en caso de que esa condición no se cumpla. Entonces ahí tengo que agregar un else y entonces aquí le estoy diciendo, si el valor es menor que 5 de los valores que estoy recorriendo en la lista, imprímamelos. Si ya llegué a 5 y vi que son mayores de 5, sencillamente termina el ciclo y no imprima nada más. Entonces, digamos, ya lo coloco acá, entonces él llega ahí, ya me hace la condicional. Entonces me dice, listo, lista corresponde a 6 elementos. Entonces el primero, 1, es menor que 5, sí, imprímalo. 2 es menor que 5, imprímalo. 3 es menor que 5, imprímalo. Hasta que llega a 4. Aquí importante, ¿por qué no me imprime el 5? Lo que habíamos visto en el tema de operadores de comparación. No le estoy agregando el igual, no estoy incluyendo el 5. O sea, estoy diciendo todos los que sean menores que 5 sin incluir al 5. Entonces, por eso no me lo imprime. Ya sería muy diferente si yo le agregara el condicional de el igual. Entonces, digamos, por ejemplo, acá vamos a colocarle el igual. Entonces ya cuando lo imprimo, efectivamente ya con el menor igual me incluye el 5. Aparte de estos ciclos de for, también hay otros que se llaman ciclos while. Son muy similares, pero la gran diferencia es que este ciclo se va a ejecutar mientras se cumpla una condición. Entonces, a diferencia del for, yo le estoy dando acá un valor determinado en la lista de hasta dónde tiene que ir. El while, lo que yo le digo es, mientras se cumple una condición, lo que vamos a hacer es ejecutar cierto valor. Entonces, digamos que vamos a hacer el mismo ejercicio con la lista. Entonces, digamos acá, voy a decirle que vamos a generar una variable primero acá, que se llame, no sé, stop, que va a ser igual a 5, que va a ser nuestro stop. Y le digo, mientras vamos a hacer aquí una variable que se llame 1. Listo. Mientras stop sea menor 5, imprímame stop. Y cómo voy a garantizar que esa condición se cumpla y esto no se quede en un ciclo infinito. Algo muy importante, siempre que hagan un ciclo, tengan muy en cuenta cómo lo van a cerrar. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar en un ciclo infinito y su máquina o su servidor o lo que sea que estén desarrollando se va a reventar. Entonces, digamos, si yo ejecuto esto, stop le estoy diciendo que es igual a 1. O sea que esto siempre va a ser igual, siempre se va a cumplir esta condición y ahí va a estar en un ciclo infinito y hasta que se caiga el servidor o el computador tengan que apagarlo a la mala o buscar cómo detener el proceso. Entonces acá lo que yo le voy a decir es que stop va a ser igual a, voy a hacer como una especie de contador, que básicamente le digo a ese valor 1, cada vez que haga la impresión, súmele un número y va imprimiéndolo. Entonces stop primero pasa a ser 1, después el valor de stop va a ser 2, 3 y así sucesivamente hasta que llegue a 5. Entonces funciona muy similar al for. Entonces digamos que la diferencia es, en for ya tengo un rango definido y en while lo que yo agrego es una condición para que mientras esa condición se aplique, él va a estar haciendo el proceso. El for es, si tengo una lista o un valor determinado, él va a llegar hasta ese rango a cumplir. Me están escribiendo por acá que tengo que acelerar un poco. Pero bueno, ya cerrando y ya terminando este tema del for y los while,
algo muy importante en el tema de Python y que les va a ayudar mucho a enriquecer. Python, además de lo que trae nativamente, hay muchos paquetes o desarrollos de terceros que les pueden llegar a solucionar ciertos inconvenientes. Es bueno y es malo. Es bueno porque puede que le ahorren a uno trabajo. No sé, necesito una operación, un módulo que me haga operaciones matemáticas avanzadas por X o Y motivo, porque mi desarrollo lo necesita. Pero mientras yo me pongo a montar todas las funciones y los métodos que hagan esas operaciones, muy posiblemente en pip yo ya tengo instalada, ya tengo a alguien que en algún momento desarrolló esos módulos y los tiene arriba. Sencillamente yo lo único que tengo que hacer es instalar el paquete. Entonces voy a salirme un momentico acá de Python, que eso se instala muy sencillamente con el pip y instalo el paquete. Por ejemplo, este paquete request se utiliza mucho para hacer peticiones hacia sitios web. Entonces, sencillamente llego, lo instalo y cuando lo voy a requerir, sencillamente lo importo. Y ya en el momento de importarlo puedo utilizar un ejemplo sencillo y rápido. Puede ser que voy a decir que va a ser un request. Voy a hacer un get, que es una petición a un servicio web. Quiero saber el estado de ese sitio. Y por ejemplo, vamos a decir a www.google.com. Él me dice que es un 200, que de pronto se lo podemos ver más adelante, que es el estado de que respondió correctamente. No tuve que ir a desarrollar un sistema para que haga los requests y me diga el estado actual de las páginas. Sencillamente ya hay un paquete que se llama request, llegué, lo instalé, lo importé y lo utilicé. Entonces esta librería, el tema de pip en Python, les va a ser de mucha utilidad en el momento en que puedan llegar a requerir toda esa información. Digamos que aquí en resumidas cuentas esto fue como un primer vistazo hacia Python. Esto les va a funcionar hacia cualquier tipo de lenguaje. En todos los lenguajes hay ifs, hay fors, hay whiles, hay variables. Van a encontrarse con diferentes tipos de tipado según lo requieran. Digamos que esto les va a funcionar en cualquier lenguaje. Y pues como recomendación personal, Python es un muy buen lenguaje para comenzar, pero no hay un lenguaje que uno diga, este es el mejor de todos. Cuando ya lleva cierto tiempo desarrollando, lo primero que le preguntan a uno es, ¿cuál es el mejor lenguaje? Y a eso se responde con otra pregunta que es, ¿para qué? No es que el mejor lenguaje es Python porque me gusta, o el mejor lenguaje es Java porque es el que me gusta, no. Sencillamente siempre antes de escoger un lenguaje y en algo que vayan a hacer ustedes es, uno, revisen el expertise que tiene su equipo en ese lenguaje. ¿Por qué? Porque les va a dar muchas más certezas y garantías a la hora de lo que vayan a desarrollar. Dos, también indagar. Resulta que hay lenguajes que son mucho mejores para mobile, hay lenguajes que de pronto pueden ser mucho mejores solo para generar APIs, hay lenguajes que pueden interactuar mejor con ciertos tipos de bases de datos. Entonces no hay un lenguaje que uno diga, este es el mejor de todos y este es mi top, sino sencillamente en todos se van a encontrar con cualidades y efectos, y la idea es cómo uno se pueda llegar a adaptar a cualquiera de ellos. Igual no sé si les comparten la presentación, dejé como algunas URLs que les pueden llegar a servir, y voy a pasar al tema de las preguntas para ver qué preguntas se quedaron por ahí en el aire. Voy a las ves, Rocío. Sí, se ven. Vale, perfecto. Entonces, digamos que acá, empezando con la primera pregunta. ¿De qué sirve usar operadores? Y pues algo más tangible. Lo que pasa es que todos los operadores los vas a tener que utilizar en cualquier tipo de condición. Un matemático, no sé, estás trabajando en un sistema contable, vas a utilizar todos los operadores matemáticos. Vas a hacer una página web que tiene ciertas condiciones como, no sé, un formulario de contacto. Resulta que si la persona que se está contactando es un proveedor, debe hacer X cosa, el formulario de contacto, direccionarse hacia cierto correo de contacto, pero si es un usuario externo, debe dirigir a otra. Allí estoy utilizando operadores de comparación y operadores lógicos. Entonces, digamos que los operadores no son
son parte literalmente interna y fundamental de cómo manejamos las interacciones dentro del lenguaje. Eh, digamos que no es que uno los vaya a utilizar todos y al mismo tiempo puede llegar a suceder dependiendo del proyecto y qué tan grande sea, pero normalmente siempre vas a tener que encontrarte con algo que necesites utilizar de esos operadores. Por ejemplo, de pronto no necesites muchos de identidad porque no necesitas comparar objetos, pero sí vas a necesitar de comparación porque necesitas saber, por ejemplo, muy puntualmente en un sistema contable, necesito saber, necesito generar una gráfica y necesito reportar las personas que han venido reduciendo sus ingresos en los últimos meses. Voy a tener que utilizar operadores matemáticos, lógicos y de comparación para validar los valores que llegaron, por cuánto ha ido deprecando y después de eso dar un porqué de por qué ha ido deprecando sus ingresos. Entonces digamos que a medida que vayan utilizando, van a empezar a utilizar ciertos operadores. Hay más y dependiendo del lenguaje se van a encontrar con muchísimos más y de pronto otra forma de hacerlos, pero eh, pero digamos que no es que sea una regla, pero muy posiblemente cada vez que se ingresen a un tema de desarrollo web, lo van a estar utilizando. No que lo van a usar toda la vez, pero digamos que se va a ir manejando según la necesidad. Si tengo conocimientos en Python y quiero ir por el backend, ¿qué otras tecnologías debería aprender? Digamos que independiente del backend que vayan a utilizar y el lenguaje que vayan a manejar, trabajar mucho el tema de la lógica. Es muy importante el tema de la lógica y de cómo ustedes piensen el desarrollo. ¿Eso con qué fines? El fin de que ustedes no echen código o no codeen por codear sencillamente, porque puede que algo que ustedes pudieron resolver en 5 líneas de código les tome 50. Entonces siempre es muy importante tomarse un par de horas. Literalmente yo aquí tanto en la oficina como en la casa siempre mantengo el cuaderno y el tablero porque no hay nada como uno poder rayar y plasmar y decir, bueno, el problema que tengo es el siguiente y lo voy a abordarlo de la siguiente manera. Necesito X, Y, esto va a conectarse con este tipo de base de datos porque yo conozco ese tipo de base de datos y me puede mejorar el rendimiento que necesito. Entonces, digamos que no atado a una tecnología. De hecho, Python se conecta con infinidad de tecnologías y ahorita todo está enfocado a algo que se llama microservicios. Básicamente, y lo que hacen las empresas grandes es decirte como, necesito un servicio que me haga esto y te ponen el problema puntual. Ya es independencia de cada grupo o equipo de desarrollo cómo lo abordo y qué lenguaje puedo utilizar para resolver ese problema. Entonces puede que yo desarrollé una API que me trae los últimos emoticones que encontró en Facebook con un hashtag, pero se conecta por una API con algo que desarrolló alguien en Node.js para poder organizar todos sus emoticones y pasarlos en una grilla. Entonces digamos que no hay un que, ay, se me corrió la pregunta. No hay ¿qué? Una lista así como de tecnologías que puedes llegar a usar. Digamos que lo ideal es enfocarse inicialmente en Python como lenguaje y muy posiblemente más adelante te vas a encontrar frameworks de Python que te van a ayudar a simplificar la vida en ciertas cosas y organizar mucho mejor el código. Pero digamos que no hay una tecnología así específica que uno diga, es que si quiero aprender Python tengo que irme por alguna, no va a ser necesario. La idea siempre es manejar el tema de lógica, tenerlo muy presente para que con el momento de que, no sé, y sobre todo pasa ahorita en este mundo de desarrollo, yo me volví muy bueno en Python y mañana me dicen, no, tenemos un proyecto, necesito que trabajes en esto y es en Java. Entonces el tema de la lógica va a entrar a trabajar ahí porque tú ya sabes lo que es un if, tú ya sabes lo que es un for, tú ya sabes lo que es un while, tú sabes lo que es una clase, una función, entonces se te va a hacer mucho más fácil adaptarte al lenguaje y a la tecnología que vaya por detrás de ese lenguaje. Que de pronto sí puede uno acompañarlo, empezar a manejar algo que se llama SQL, que es como lo más básico a nivel de base de datos, porque pues normalmente todos los backends van a ir conectados a un distinto tipo de base de datos. Con Python no hay una restricción de que tiene que ser este motor, ellos tienen integración con diferentes tipos de motores y todos los días salen motores nuevos y te dicen que este es el mejor o este, pero pasa lo mismo que con los lenguajes. Dependiendo de la necesidad que tengas, en algunos casos hasta el presupuesto que tengas, un motor se te va a hacer mucho mejor que otro. Eh, para aprender un poco de lógica o algoritmia con Python, ¿qué recursos recomiendas?
Hay un sitio web, de pronto voy a ver si se los puedo compartir, que se llama HackerRank. Voy a ver si lo puedo encontrar por acá. Y hay muchos de ese tipo. Se llama hackerrank.com. Voy a colocarles acá un momentico encima las preguntas, ya lo quitamos. Este sitio web, hackerrank.com, y hay diferentes sitios de esos. ¿Qué función tienen este tipo de sitios? Básicamente es ponerte problemas, te dan diferentes códigos, diferentes opciones de código en los que puedes implementarlo y lo solucionas. Entonces, digamos, no sé, quiero que la suma me retorne un número 5 y te da diferentes opciones. Yo puedo de pronto hacerlo en Python, en Node, en PHP, en .NET, en Java, en lo que yo me sienta mejor. Y ellos lo que evalúan es cómo vas manejando tú la lógica para solucionar el problema, independiente del lenguaje en el que lo manejes. El tema ya llevado de pronto a nivel universitario, la lógica matemática se aplica mucho acá. No sé si la vieron de pronto en el tema condicionales, los AND, los OR y todo ese tipo de condiciones se aplican mucho acá. Entonces, si la una es verdadera y la otra es falsa, pero va acompañada de un OR, entonces el resultado es verdadero. Pero si las dos son falsas, entonces el resultado es falso. Si verdadero y verdadero es igual a verdadero. Entonces, digamos que pronto la lógica matemática en sí te va a poder ayudar mucho en abrir ese tipo de espacios. Y lo otro va a ser la experiencia. La experiencia fundamentalmente te va a ayudar mucho a la hora de resolver problemas porque literalmente, y sobre todo muchas personas aprenden de esa manera. Yo soy de ese tipo de personas. Esto ya lo hice en X proyecto y sé por dónde abordarlo. Y la curva de aprendizaje se va a hacer mucho más lenta. Digamos acá, Python es 100% consola, no, puede utilizarse desde cualquier editor. Digamos que hay diferente cantidad de editores y te vas a encontrar todos los IDEs del mundo. Yo personalmente utilizo uno que ha sido muy popular últimamente que se llama Visual Studio Code. Digamos que hay diferentes formas de utilizarlo, pero no desde consola. A veces, y es bueno hacer el ejercicio en consola, ¿por qué? Porque te esfuerza un poco más y te enseña un poco más. Como les comentaba, los IDEs ya tienen muchas cosas embebidas que te facilitan la forma de programar. Pero si uno es, digamos, acertado y sobre todo aprendiendo, te hace un poco más perezoso porque ya uno se deja de preocupar por ciertas cosas. Y a veces puede que llegue y tengas algún inconveniente y que uno bloqueado de por qué me pasó esto. La consola no te da esa ventaja. Entonces la consola es o escribes bien o escribes bien. Entonces digamos que es un buen ejercicio hacerlo en la consola, pero IDES te vas a encontrar muchísimos editores para poder codear en Python, codear en Node, codear en lo que necesiten codear. No va a haber inconvenientes. Es más, hay IDEs que ahorita son multilenguajes. Entonces, sencillamente, por ejemplo, creo que el Visual Studio Code, el IntelliJ, dependiendo de lo que tú necesites, instalan plugins. Literalmente uno agrega plugins basado en el lenguaje que uno quiere. Y ellos ya te facilitan las cosas basado en esos plugins que uno instale. Dicen, para desarrollo web, ¿Python puede ser mejor alternativa que JavaScript? Yo los veo complementarios. De hecho, se usan mucho. Por ejemplo, ahorita JavaScript es muy grande y tiene herramientas tanto para backend como para frontend. Para backend, digamos que la más popular es Node.js, pero para frontend, todo lo que ahorita se está manejando con Vue, con React, o el mismo Angular, o librerías tipo jQuery, todo eso es JavaScript por debajo. El gran core y el motor de eso es JavaScript. Entonces, digamos que puede trabajarse muy de la mano. Digamos que JavaScript en un comienzo era sencillamente validación de ciertas cosas en el HTML y era una herramienta que uno tenía por ahí para validar formularios, pero en este momento JavaScript es un monstruo muy grande que te puede dar back, te puede dar front, pero como tiene esa misma versatilidad, tú puedes, no sé, por ejemplo, el frontend de tu sitio web puede estar en JavaScript manejándolo con Angular o con un jQuery o con un Vue, que son en su fondo JavaScript, y tu back puede estar en un Python. Entonces, digamos que no puedo decirte que el uno es mejor que el otro, pero sí pueden trabajar juntos. Digamos que cada uno es dependiendo de lo que les decía, la necesidad y en lo que uno se sienta más cómodo trabajando. Habrá un curso carrera completa de programación de Python a través de Coder House. No, yo creo que eso sí no lo respondería Rocío. No sé Hola, sí, hay un workshop de Python y
bueno, después les podemos mandar la información a los que estén interesados, pero sí hay un workshop. Ok, entonces digamos que ahí respondimos la pregunta y creo que ya con eso terminamos. Digamos que espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo de lo que vimos. Igual todo este tema del desarrollo es de probar, errar y corregir. En la prueba y el error es donde a veces llega ese conocimiento. Y nada, de meterle muchas ganas y tiempo y entusiasmo ¿para qué? Para poder seguir en este mundo del backend, ya que normalmente siempre se van a encontrar con algún lenguaje que me guste más, por X o Y, resulta que ha pasado gente que empezó con backend y tocó el frontend y le pareció más chévere, o al revés, entonces todo eso es un tema de paciencia y de probar mucho. Entonces, nada, ya cerrando y ya no veo más preguntas, nada, agradecerles nuevamente, agradecerle también a Coder House por la oportunidad de poder transmitirles un poco de mi conocimiento. Y igualmente acá en la presentación les comparto mis redes, si tienen alguna duda o algo en lo que pues obviamente uno pueda llegar a colaborarles con el mayor de los gustos. Como decía, mi nombre es Sid Gómez y nada, en lo que pueda ayudarles a la orden y de verdad nuevamente muchas gracias a todos por su tiempo y espero que tengan un feliz resto de tarde-noche. Coder House.